Bendiciones a los preferidos del Señor. Que el Señor les bendiga a ustedes grandemente y a mí también. En este momento vamos a pedirle a nuestro Señor que esté con nosotros durante este estudio. Oremos. Padre, en este momento, Señor, venimos delante de tu presencia reconociendo nuestra insuficiencia, reconociendo de que nosotros no tenemos la fuerza ni los conocimientos completos para poder entender con claridad tu palabra. Por eso le imploramos que durante este estudio tu Espíritu Santo esté guiándonos y fortaleciéndonos en estos conocimientos. Por Jesús te pedimos estas cosas. Amén. Amén. Hermanos, que el Señor les bendiga. Hoy vamos a hablar un poquito concerniente a una situación o una confusión que muchas veces encontramos concerniente a la gracia, la ley y las obras. En el último estudio explicamos, se puede decir, concerniente a la gracia, de que nosotros somos salvos por gracia y no por las obras. Pero hoy vamos a hablar un poquito concerniente a la ley, a las obras, ¿entiende? De qué es lo que la Biblia se refiere, si hay que guardar los mandamientos todavía o simplemente ya fueron abolidos y ya no hay que guardarlos. Vamos a averiguar qué es lo que la Biblia nos enseña. Para eso, nosotros tenemos que ir a ella para que Dios nos pueda hablar a nosotros. Vamos entonces a buscar en el libro de los Salmos y vamos a buscar allí el Salmo 19. En el Salmo 19 claramente nos va a hablar un poquito o comenzar a hablar un poquito de qué lo que el salmista piensa de los mandamientos de Dios. Y nos dice en el Salmo 19 y el versículo 7, la ley de Jehová es perfecta que convierte el alma. Esta es la primera parte del versículo 7. Ahora, dice aquí que la ley es perfecta, que convierte el alma. Y cuando algo es perfecto, es algo que no tiene que uno añadirle más o quitarle porque ya ha alcanzado una perfección. La Biblia nos habla de todo esto en diferentes maneras porque nosotros necesitamos saber cuál es esa perfección. En el libro de Deuteronomio, y vamos a buscar, es el quinto libro de la Biblia, y vamos a buscar allí en el capítulo 5, donde Dios termina hablando o dándole los mandamientos a Moisés y nos dice en el versículo 22. Estas palabras habló Jehová a toda vuestra congregación en el monte de en medio del fuego y de la nube y de la oscuridad a gran voz. Y no añadió más y las escribió en 2 tablas de piedra, las cuales me dio a mí. Vemos en este lugar que Dios le entregó a Moisés 2 tablas de piedras que él escribió, él mismo, el mismo Dios escribió en ella y dice que no añadió más. Usted sabe que era algo que estaba perfecto, no se le va a quitar, no se le va a añadir. La escribió en 2 tablas de piedra para que fuera algo que permaneciera para siempre. No escrita en papel porque el papel se puede quemar, se puede hacer, pero la piedra es algo que es duro, fuerte y es una señal de que Dios está escribiendo esto en algo fuerte, algo que va a perdurar, algo que va a durar más que el hombre. Nos damos cuenta aquí de que esta ley es una ley perfecta y no hay que añadirle más. Pero la pregunta que nosotros nos podemos hacer, porque allí en el capítulo 20 de Éxodo y el versículo del 3 al 17 se hablan de los 10 mandamientos, pero fueron escritos en 2 tablas de piedra. Pero la pregunta que nos hacemos, que nos podemos hacer y que muchos están haciendo, la ley de Dios existía antes que se escribieran allí en el monte Sinaí. Cuando Dios les escribió en 2 tablas de piedra, tenían una existencia previa al tiempo del Éxodo, al tiempo del pueblo de Israel allí en el desierto. Vamos entonces a ver qué es lo que la Biblia nos enseña. Mire, el último mandamiento de la Biblia dice que uno no debe codiciar. Vamos a buscarlo, el capítulo 20 y el versículo 17 del libro de Éxodo. Éxodo capítulo 20 y el versículo 17 dice así.
no codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo, que le pertenece a tu prójimo. En otras palabras, el pecado aquí sería cuando uno codicia. ¿Entiende? Tiene un deseo de tenerlo del otro, está codiciando eso de otra persona. Eso se escribió en los 10 mandamientos, es el 10º mandamiento de los 10 mandamientos. Pero ese mandamiento tendría alguna existencia antes que fue escrito ahí en el Sinaí. Pues mire, vamos a ir en el tiempo de que cuando comenzó el pecado con Eva y Adán, con Adán y Eva. Y como Eva fue la primera que pecó, vamos a ver qué fue lo que motivó, qué fue lo que llevó a ella a estar en ese pecado. Si vamos y buscamos en el capítulo 3 del libro de Génesis y buscamos allí el versículo 6, nos dice estas palabras. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió y dio también a su marido, al cual comió así como ella. Aquí vemos que Eva codició la sabiduría de Dios, para alcanzar la sabiduría, para ser como Dios, tener los mismos conocimientos que Dios tenía. Vemos que ya ahí en el huerto de Edén ya había ese mandamiento que decía que no se debe codiciar, porque ella codició, ella entonces pecó, violó. Vemos aquí que antes de que se escribieran los mandamientos de Dios, ya existía este mandamiento que decía que no se podía codiciar. Pero habrá otro mandamiento que también haya mención. Nos dice en el capítulo 39 de Génesis la historia de José. José, cuando fue vendido por sus hermanos y fue llevado allá a Egipto, y dice que Dios lo bendijo allá. Él era un esclavo, pero Dios permitió que el dueño del lugar lo pusiera a cargo de todo lo que él tenía. Pero también la mujer de este hombre también lo estaba mirando. Y nos dice allí en el capítulo 39 y en el versículo 8, el versículo 7, y dice: aconteció después de esto que la mujer de su amo puso sus ojos en José y dijo: duerme conmigo. Y él no quiso, y dijo a la mujer de su amo: he aquí que mi señor no se preocupa conmigo de lo que hay en casa, y ha puesto mi mano todo lo que tiene. No hay otro mayor que yo en esta casa, y ninguna cosa me ha reservado sino a ti, por cuanto tú eres su mujer. ¿Cómo podría yo hacer este gran mal y pecaría contra Dios? Aquí nos está diciendo a nosotros de que ya José, antes que se escribieran los mandamientos, él tenía conocimiento de que no podía tomar la mujer ajena. Él sabía que no se podía cometer adulterio, y fornicación son uno de los mandamientos que están escritos allí en las tablas de piedra. Para este momento nos damos cuenta de que ya hay una existencia. También en la Biblia nos habla también en los mandamientos de Dios, el mandamiento número 4, que se encuentra en Éxodo 20 y el versículo 8, nos dice, el mandamiento nos dice así, de esta manera, bien claro y bien seguro, cuando se escribe en ese lugar, y dice así: acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás todas tus obras, mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Aquí vemos que estas son las palabras que Dios escribió en estas 2 tablas de piedra. Ahora, aquí se menciona que hay que guardar el séptimo día, y nosotros sabemos que el séptimo día es el sábado. Alguna gente guardan otros días, pero el día que Dios está llamando a guardar en los mandamientos es el séptimo día de la semana.
El sábado, que es conocido por los judíos como el sábado y también por los cristianos, saben que el sábado es el séptimo día de la semana. Pero este mandato solamente surgió en ese momento o existía antes. Vamos a ver, antes de escribirlo, en el libro de Génesis, capítulo 2, y en el versículo 2 de Génesis, ahí en el principio, en la creación, en el capítulo 2, y el versículo 2 dice, versículo 2 del capítulo 2 de Génesis, nos dice estas palabras. Y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo, y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo. Y el versículo 3 dice, y dijo Dios al día séptimo y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. Entonces vemos que la mención del guardar o de que el día séptimo era bendecido, era santificado, no aparece por primera vez allí cuando se escribió en las dos tablas de piedra. Ya existía, ya tenía una existencia anterior a que se escribiera, que se anotara. Podemos decir que los mandamientos se escribieron en aquel tiempo por primera vez en dos tablas de piedra, pero eso no significa de que no existían antes. Es más, si vemos a Abraham, que es el hombre, como dice la Biblia, el padre de la fe, y lo buscamos allá en el capítulo 26 de Génesis, nos damos cuenta que Abraham era un hombre muy obediente. Y en el capítulo 26 ya Abraham, o Dios le está hablando a su hijo Isaac, al hijo de Abraham, y le está confirmando las promesas que Dios le había hecho a Abraham. Y mire cómo lo dice en el versículo 4 del capítulo 26 de Génesis. Multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y daré a tu descendencia todas estas tierras y todas las naciones de la tierra serán benditas en tu simiente. Por cuanto oyó Abraham mi voz y guardó mi precepto, mis mandamientos, mis estatutos y mis leyes. Vemos aquí que Abraham era un guardador de los mandamientos de Dios. Mandamientos que no habían sido escritos todavía, como se ven escritos en el libro allá en Éxodo, en el capítulo 20, y se escribieron en dos tablas de piedra, pero ya antes de eso hay existencia. Ya que eso se ha mencionado y entendemos que los mandamientos ya existían antes de haberse escrito en las dos tablas de piedra, entonces podemos continuar con el resto del estudio. En el tiempo del pueblo de Dios allá en el desierto, cuando ellos reciben entonces los 10 mandamientos, ocurrió algo bien interesante porque ellos habían hecho una promesa de ser fiel a Dios. Ellos escucharon los mandamientos que fueron proclamados desde el cielo o del monte Sinaí, y ellos prometieron ser fiel. Pero mientras Moisés buscaba los 10 mandamientos y estuvo 40 días y 40 noches, el pueblo de Dios se puso un poco inquieto y ellos violaron o quebrantaron el pacto que habían hecho con Dios. Y cuando Moisés bajó con los 10 mandamientos y como el pueblo había quebrantado ya los mandatos, la ordenanza que Dios había dado, Moisés quebró también las dos tablas de piedra y se hizo un poco difícil. Entonces Dios le dice a él en el libro de Deuteronomio capítulo 10, le dice a Moisés, dice, en aquel tiempo Jehová me dijo, lábrate dos tablas de piedra como las primeras y sube a mí al monte y hazte un arca de madera. Y escribiré en aquellas tablas las primeras que estaban en las primeras tablas que quebraste y las pondrás en el arca. E hice un arca de madera de casia y labré dos tablas de piedra como las primeras y subí al monte como las dos tablas, con las dos tablas en mi mano. Y escribió en las tablas conforme las primeras escrituras los 10 mandamientos que Jehová os había hablado en el monte de medio del fuego el día de la asamblea, y me las dio Jehová. Y volví y descendí del monte y puse las tablas en el arca que había hecho, y allá están como Jehová me mandó. Aquí nos damos cuenta de que Dios vuelve a decirle a él, mira, busca, lábrate dos tablas
que yo voy a escribir en esas 2 tablas las mismas palabras que escribí en las primeras 2 tablas que tú quebraste. Pero también te vas a hacer un arca que es como un cajón, que era casi totalmente cuadrado, y tú vas a colocar dentro de ese cajón, tú vas a colocar los 10 mandamientos, las 2 tablas de piedra, para que estén allí. Y dice que Moisés las colocó dentro de ese lugar que Dios le había dado. Vemos aquí que Dios fue el que habló, le dio las palabras a Moisés y al pueblo, le dio también, él escribió con su propio dedo y le dijo que las colocara dentro del arca. La pregunta que nos podemos hacer es, ¿qué pensó Jesús cuando estaba aquí en este mundo? ¿Qué él mencionó de la ley de Dios? Nos habrá mencionado él de que cuando él iba a morir en la cruz ya la ley no iba más a existir, que iba a ser abolida y que iba a terminarse, que los mandamientos de Dios iban a ser ya puestos hacia un lado. Vamos a averiguar qué es lo que dice. En el libro de Mateo, capítulo 5, y el versículo 17, Mateo 5, 17, nos dice así, de esta manera. Mire el lenguaje que usa Jesús. No penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino a cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni un tilde pasará de la ley hasta que todas las cosas sean cumplidas. Ahora, nos damos cuenta aquí que Jesús está diciendo que ni nos pase por la mente, no lo pienses. O sea, no piensen que Cristo vino aquí para abrogar o para quitar o para eliminar la ley, porque Él no vino para eso. Él vino para vivirla, para demostrar cómo es que se guardan los mandamientos. Y Él dice que mientras duren los cielos y la tierra, la ley va a permanecer. Y si ahora tú mismo que estás escuchando este estudio sales afuera de tu casa y miras y ves los cielos y miras abajo y ves la tierra, ya eso es indicación de que la ley todavía está en existencia. Que eso es lo que el Señor nos está tratando de decir, de que la ley no se iba a eliminar. Aún el apóstol Pablo, hablando de la ley, de los 10 mandamientos, en el libro de los Romanos, él nos dice algo bien interesante, allí en el capítulo 7 y el versículo 12, que también este versículo usé en el estudio anterior. Y mire cómo dice: de manera que la ley a la verdad es santa, y el mandamiento santo, justo y bueno. Pablo está indicando que la ley es algo bueno, dice que es algo santo, que el mandamiento de Dios es santo, que es justo y también es bueno. Vemos de que él está confirmando lo que el Antiguo Testamento está diciendo, de que él no añadió más a los mandamientos porque era santo, era justo, era bueno, estaba todo hecho a perfección. Pero que los mandamientos de Dios son un poco diferentes a otras reglas que se establecen en este mundo. Porque la ley de Dios nos dice en el versículo 14 de este mismo libro, Romanos 7:14, porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. Aquí nos está diciendo a nosotros que un hombre carnal, un hombre que está en la carne, no puede guardar los mandamientos de Dios, porque el hombre tiene que estar en el espíritu, porque la ley es espíritu. Y aquel que anda en el Espíritu entonces encuentra placer en guardar los mandamientos de Dios, como nos dice en el versículo 22. Mire cómo dice el versículo 22. Porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios. ¿Ve? Para aquel hombre que es los preferidos del Señor, para aquella dama, joven o chico que son los primeros, para ellos es una delicia guardar los mandamientos. Esto es lo que el Señor nos está tratando de indicar a cada uno de nosotros. Ahora, hay muchas personas que quieren echar los mandamientos al lado porque ya estamos bajo la gracia. Y vuelvo y repito, como el estudio anteriormente, en Romanos capítulo 6 y el versículo 14 y 15, ya Dios
nos ha dicho de que eso no es posible. Mire cómo dice en el versículo 14, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Muchas personas piensan porque dice, porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia, que significa de que ya no hay que obedecer los mandamientos de Dios. Pero el mismo apóstol nos está diciendo en el versículo 15, con esta pregunta, ¿qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? Y él contesta, en ninguna manera. Mire, mi hermano, porque soy salvo por gracia, no se me da una licencia a mí para yo salir de mi casa y adulterar o robar o mentir o tener otros dioses ajenos. ¿Sabe? La gracia me salva, pero no es una licencia para yo pecar. La Biblia nos enseña claramente que nosotros tenemos que ser un pueblo obediente, un pueblo que haga la voluntad de Dios. Y estos mandamientos que Dios nos ha dado a nosotros son mandamientos que van a durar para siempre. Ya dicho esto, yo quiero hablarle también de otro ángulo concerniente a los mandamientos, otro nombre que se le dan a los mandamientos de Dios, y esto es lo que nosotros queremos compartir contigo ahora. Vamos a regresar allí a los libros de los Salmos y vamos a buscar nuevamente el Salmo 19. Porque ahorita nosotros leímos el Salmo 19, pero solamente leímos la mitad del versículo. La primera mitad dijo así: la ley de Jehová es perfecta que convierte al alma. Pero ahora en la segunda parte del versículo menciona estas palabras: el testimonio de Jehová es fiel que hace sabio al sencillo. Aquí usa una palabra y dice testimonio. Y yo sé que cuando tú y yo nos expresamos y hablamos de testimonio, bueno, yo puedo dar mi testimonio, yo puedo dar un testimonio de alguien que yo conozco, uno puede dar testimonios de muchas cosas, pero aquí está hablando de un testimonio que el Señor es el que lo da. Él da un testimonio. Y nosotros tenemos que saber a qué se refiere el salmista cuando él dice el testimonio de Jehová, el testimonio de Dios, se puede decir, es fiel que hace sabio al sencillo. ¿A qué se está refiriendo eso? ¿Qué es lo que dice en el Antiguo Testamento concerniente a este testimonio? Vamos a ir allí a Éxodo capítulo 25 para ver a qué es lo que se está refiriendo. Nos dice en el capítulo 25 y el versículo 10 que Dios mandó hacer a Moisés un arca, que ahorita mencionamos en Deuteronomio capítulo 10, pero ahora aquí lo repite o hace una mención de ello de nuevo. Dice, harán también un arca de madera, de casia, cuya longitud será de 2 codos y medio, su anchura de codo y medio y su altura de codo y medio. Y la cubrirá de oro puro por dentro y por fuera, y hará sobre ella una cornisa de oro alrededor. Vemos aquí que Dios mandó a hacer un arca como una caja, y una caja carísima porque la madera era buena y también la cubrieron con oro por dentro y por fuera. Pero nos dice ahora en el versículo 16, y pondrás en el arca el testimonio que yo te daré. Sí, Dios le iba a dar un testimonio al pueblo de Israel y ahora le está diciendo, cuando yo te dé este testimonio, tú lo vas a colocar dentro del arca, está diciendo aquí el Señor. Mira lo que dice el versículo 21. Y pondrás el propiciatorio encima del arca, y en el arca pondrás el testimonio que yo te daré. Vuelve aquí a mencionar que Dios le iba a entregar un testimonio a Moisés y que él debía colocar ese testimonio dentro del arca. Y es interesante que por colocar ese testimonio dentro del arca, comienzan a llamar el arca por el testimonio. Mire cómo dice en el versículo 22. Y de allí me declararé a ti y hablaré contigo sobre el propiciatorio, de entre los 2 querubines que están sobre el arca del testimonio, todo lo que yo te mandaré para los hijos de Jehová. Aquí llaman este arca, esta caja, el arca del testimonio, porque en este arca van a poner los testimonios.
Van a poner el testimonio de Dios dentro del arca y ahora el arca se llama por lo que está dentro, el arca del testimonio. Y en el capítulo 26 y el versículo 34 del libro de Éxodo nos dice: pondrás el propiciatorio sobre el arca del testimonio en el lugar santísimo. Vuelve aquí a llamarle el arca del testimonio simplemente porque dentro de ese arca, de ese cajón, iban a estar iba a estar el testimonio de Dios en ese lugar, que Dios se lo iba a entregar a ellos. Ahora, entonces, ¿qué será este testimonio? Mira lo que dice en el capítulo 31 de Éxodo y el versículo 18. Mire cómo dice, pongan mucha atención. Capítulo 31 de Éxodo y el versículo 18. Y dio a Moisés, cuando acabó de hablar con él en el monte de Sinaí, 2 tablas del testimonio, tablas de piedras escritas en el dedo, con el dedo de Dios. Nos damos cuenta aquí de que el testimonio son las 2 tablas de piedras que fueron escritas con el dedo de Dios, que fueron los 10 mandamientos. Aquí nos damos cuenta de que en la Biblia están llamando los 10 mandamientos, esas 2 tablas de piedra con los 10 mandamientos escritos por el dedo de Dios, el testimonio de Dios. ¿Entiende? Lo voy a leer nuevamente. Y dio a Moisés, cuando acabó de hablar con él en el monte de Sinaí, 2 tablas del testimonio, tablas de piedras escritas con el dedo de Dios. Nos damos cuenta entonces que cuando aquí se refiere a los testimonios, se está refiriendo a los mandamientos. Y usted dice, bueno, ¿cómo es posible que los mandamientos sean un testimonio? Porque aquí cuando Dios está dando estos 10 mandamientos, Él está dando un testimonio de alguien que iba a venir y que iba a guardar los mandamientos como están ahí. Porque los mandamientos no son como muchos piensan, de que son un montón de no vas a hacer esto, no vas a hacer lo otro. Los mandamientos no se pueden mirar de esa manera. Los mandamientos, Dios está dando un testimonio de que aquel que vendrá y el pueblo que vendrá será un pueblo que no tendrá dioses ajenos. Será un pueblo que no tomará el nombre de Dios en vano. Será un pueblo que no va a adorar imágenes. Será un pueblo que se va a acordar del verdadero día de reposo. Será un pueblo que no va a adulterar. Será un pueblo que honrará a su padre y a su madre. Será un pueblo que no va a mentir. No es como una orden, sino está diciendo que va a haber un pueblo que va a andar conforme a ese testimonio. Va a dar testimonio de que ellos son siervos del Señor, del Altísimo. Es como una profecía que Dios le está dando por medio de los mandamientos, de que alguien vendría a ser esa persona que va a ser fiel, pero que también iba a haber un pueblo que iba también a guardar los mandamientos. Mire, en el libro de Apocalipsis habla del pueblo de Dios, el remanente, el que queda, los que van a ser trasladados al cielo, los que van a llegar. Y habla de ellos y los identifica. ¿Y usted sabe cómo lo identifican? Lo identifican como el pueblo que guarda los mandamientos de Dios. Miren cómo dice en el libro de Apocalipsis, capítulo 14 y el versículo 12. Miren cómo dice: aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Aquí vemos que en el libro de Apocalipsis, el último libro, está demostrando que los mandamientos no serán abolidos, porque guardar los mandamientos es una característica del pueblo de Dios, de los santos de Dios, que son los que guardan los mandamientos de Dios. Eso es lo que está hablando en ese lugar. Ahora, hay un versículo que se me quedó atrás que quería compartir con ustedes también, que se encuentra en el libro de los Salmos, Salmos capítulo 119, el Salmo 119, ustedes lo pueden buscar allá, y vamos a buscar el versículo 152. Porque está hablando aquí del testimonio y está hablando de por cuánto tiempo es que estos testimonios van a durar, refiriéndose a los 10 mandamientos. Y por eso es que él dice:
el versículo 152 del Salmo 119. Hace ya mucho que he entendido tus testimonios, que para siempre los has establecido. Que para siempre los has establecido. En otras palabras, Dios nos está diciendo a nosotros que su testimonio, el testimonio que Él le dio a Israel, que Él le dio al pueblo de Dios, sigue siendo el mismo testimonio para nosotros hoy día. Y vimos y leímos hace poquito ahora que los santos en los últimos días se conocerán porque son los que guardan los mandamientos de Dios. Si nosotros vamos al libro de Apocalipsis nuevamente, y perdonen que lo llevé de vuelta allá, y buscamos en el capítulo 12, del libro de Apocalipsis, y buscamos el versículo 17, nos dice estas palabras. Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Aquí está hablando de que hay un pueblo que guarda los mandamientos de Dios y tiene el testimonio de Jesucristo. En otras palabras, que ellos lo están viviendo así como el Señor vivió y estuvo con nosotros y guardó los mandamientos y no falló y fue un testigo fiel. Así habrá un pueblo también que va a ser fiel hasta lo último. Va a ser un pueblo fiel que va a dar testimonio de cómo es que los cristianos verdaderos, aquellos que confían en la gracia de Dios, aquellos que confían en el sacrificio de Cristo, ellos van a dar testimonio con sus vidas, demostrando de que son obedientes a Dios por amor. Mire cómo dice en el libro de Apocalipsis, capítulo 19 y el versículo 10. Mire cómo dice. Dice, yo me postré a sus pies para adorarle. Y él me dijo, mira, no lo hagas, yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que retienen el testimonio de Jesús. Adora a Dios porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Aquí está hablando de un pueblo, ¿entiende? Que este pueblo dice que ellos retienen el testimonio de Jesús, lo mantienen, lo retienen, no lo echan hacia el lado, y dice que ellos adoran a Dios porque el testimonio de Jesús es el espíritu de profecía. El mismo espíritu que profetizó el testimonio y los escribió en 2 tablas de piedra es el mismo espíritu que está llevándolos hoy día para que den testimonio. Jesús dio su testimonio, vivió una vida de ejemplo aquí en este lugar, no falló y Él nos pide a nosotros que hagamos lo mismo. ¿Entiende? Mire cómo dice en el libro de Juan, capítulo 15, en el libro de Juan, el Evangelio según San Juan, capítulo 15, y vamos a buscar ahí el versículo 10, y este es Jesús hablando, y dice, si guardaréis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Aquí Jesús declara que Él guardó los mandamientos y Él permanece en su amor. Y Dios te está pidiendo a ti que nosotros guardemos sus mandamientos y así vamos a permanecer en su amor. Mi hermano, la ley de Dios no fue abolida. La gracia no es una licencia para que tú comiences a hacer y vivir como tú quieres hacer las cosas. Nosotros tenemos que someternos a nuestro Salvador. Y Él ya ha establecido unas reglas por las cuales nosotros vamos a vivir. Y el que vive en estas reglas no las vive que tengo que hacer esto, hacer lo otro. No, para Él es una delicia. Es un gozo. Él quiere servir. Y Dios te está diciendo a ti que tú eres el preferido del Señor, que tú también estudies los mandamientos de Dios, los mire y chequee por ti mismo. ¿Podremos nosotros dejar de guardarlos? ¿Podré ahora, tengo yo permiso para mentir, para robar, para adulterar? No, mi hermano. La salvación es gratis.
pero nosotros tenemos que ser agradecidos al Señor por las bendiciones que Él ha compartido. Yo tengo que servir a Dios, no a Satanás. Y eso es lo que Dios desea de ti. Cualquier persona que te diga que los mandamientos fueron abolidos, bueno, hay unos mandamientos que sí fueron eliminados, pero eso será en el próximo estudio. Y esa es la confusión que existe, porque a veces queremos abolir todos los mandamientos, pero hay una ley que llegó y se cumplió, y eso será en el próximo estudio. Mi hermano, que el Señor te bendiga, la paz del cielo siempre esté contigo y que te pueda yo ver en el cielo. Vamos a orar. Padre, cuán hermoso es confiar en tus testimonios. Queremos retenerlo en nuestros corazones, queremos ser obedientes a ti. Yo te ruego, Señor, que toda persona que escuche este tema, escuche este estudio, tu Espíritu sea el que lo guíe para él gozarse en guardar tus mandamientos. Gracias, Señor, te damos por tus bendiciones. En el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén.